Bueno, este es un ejemplo de cómo utilizar una llamada a un servicio desde nuestro servidor WAMP para poder obtener los datos y mostrarlos en nuestra aplicación. Para ello, pues ya habíamos nosotros hecho o preparado una base de datos. Yo voy a ocupar esta que tengo de ejemplo. Tengo una tabla con tres elementos que serían la tabla de usuarios. Tengo uno de usuario, la clave de usuario y el nombre de usuario. Entonces lo que vamos a hacer es recuperar estos datos y vamos a obtenerlos mediante SQL a través del servidor y en un objeto JSON que va a ser el que nos regrese vamos a mandarlo a la aplicación va a consumir estos datos y los va a mostrar en un elemento desplegable. Lo que tendríamos sería algo pues más funcional donde ya tengamos nosotros la parte de la conexión a los datos pues funcionando correctamente o al 100%. Entonces, deja de mostrarte un ejemplo acá. Así es como quedaría. Tengo un elemento, un spinner, ah, donde puedo buscar los usuarios. Que se adapte mi ventana, está muy grande. Ahí está. Buscar los usuarios, aquí me los busca y yo obtengo aquí los nombres para poder seleccionarlos. Esto es lo que estamos nosotros tratando de localizar o seleccionar. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Ya tenemos nuestra base de datos, tenemos nuestro usuario para conectarnos, el nombre de la base que voy a ocupar va a ser ejemplo, el nombre de la tabla va a ser usuarios y vamos a trabajar con nuestro archivo de Gradle. Debemos tener ya los elementos que vamos a ocupar. El recycler, Lifetime Recycler va a ser para, perdón, Life Cycle va a ser para poder lanzar hilos aparte del main thread. Vamos a utilizar un hilo secundario para leer de forma asíncrona los datos que nos envía el servidor, hacer la petición y que nos regrese. Retrofit es la librería que nos va a ayudar para hacer las peticiones y el convertidor JSON va a permitirnos convertir la respuesta en JSON que nos da el servidor en un objeto JSON para trabajarlo directamente acá con una data class. Entonces voy a hacer rápidamente la parte de layout, nada más la voy a copiar y la voy a pegar. No necesitamos muchos elementos acá, voy a poner solamente un elemento spinner donde vamos a tener nosotros, donde vamos a mostrar nosotros los resultados de los elementos y vamos a tener un botón para que yo le dé clic y lo podamos realizar la acción de buscar los usuarios. Aquí voy a cambiar a linear, que es lo más fácil. Voy a poner una orientación vertical y eso es todo. Aquí tengo los dos elementos, un spinner que va a mostrar solamente un elemento. Podemos tener un spinner que muestre más elementos. Yo nada más voy a mostrar uno, el que se ve aquí. Aquí dice item 1 como para mostrarnos qué es lo que se muestra. Y un botón de tipo material que se va a llamar botón obtener. Cuando le dé clic vamos a tomar el select usuario y vamos a llenarlo con lo que nos contesta el servidor. Entonces esta parte pues no necesita más explicación. Bueno, una vez que ya estemos trabajando con la parte de nuestro main activity, voy a crear primero los elementos que vamos a ocupar. Para estos elementos vamos a necesitar crear un empaquetado más para las solicitudes, para los requests. Y voy a ocupar otra carpeta dentro del empaquetado que va a ser el modelo de datos. Este modelo de datos pues, va a contener justamente los objetos que vamos a querer nosotros recibir. En nuestro caso, lo que vamos a recibir van a ser usuarios. Estos usuarios van a estar compuestos por los elementos con un ID, con una clave y con un nombre. Y de aquí podemos tomar lo que querramos. Todo el elemento completo, es decir, los tres que componen, o la clave nada más, o el nombre nada más, o el ID nada más, lo que nosotros querramos. En este momento, o en este ejemplo, va a ser todo el objeto completo para que veamos cómo podemos regresarlo completo y después cómo podemos ocupar cada uno de esos elementos por separado. Entonces, vamos a crear aquí nuestro empaquetado. Voy a crear un nuevo package. Este se va a llamar request. Aquí va a estar toda la parte de los requests. Ojo con minúscula. Toda la parte de las solicitudes que vamos a hacer. Y voy a crear de una vez un nuevo empaquetado, un nuevo package, que va a ser el de modelo. Aquí va a estar toda la parte del modelado de datos.
A ver, perdón, aquí. Ok. Bueno, sí es, pero me falta una clase. Voy a crear la clase primero aquí. Este va a ser un tipo de archivo eh, de tipo interfaz. Entonces aquí en request vamos a darle un new Kotlin class file que va a ser una interfase y le vamos a poner el nombre retrofit service. Retrofit service. Una interfaz no va a implementar los métodos, pero nos va a dejar definirlos para que los podamos implementar cuando creemos los objetos. Entonces aquí voy a crear un objeto. Aquí mismo, podemos hacerlo afuera, pero vamos a crearlo aquí mismo, que va a ser retrofit service factory. Este va a ser el que va a crear nuestro objeto retrofit, que es con el que mediante el cual vamos a poder nosotros hacer las peticiones. La interfase va a ser la que nos va a permitir hacer las peticiones a través de este objeto. Entonces aquí vamos a crear una variable que se va a llamar dirección. Y esta dirección va a ser a donde va a apuntar nuestra raíz de nuestro servidor. En nuestro caso puede ser, por ejemplo, www.miservidorpersonal.com servicios de mi proyecto. Algo así puede ser. Pero como no tenemos una dirección en internet que sea fija, vamos a ocupar la IP de nuestro servidor. En mi caso, la IP de mi máquina es la 102. La podemos nosotros buscar a través de el ipconfig en el CMD. Si abrimos el CMD y le damos ipconfig all, le damos enter, nos van a aparecer todas las direcciones IP de nuestros adaptadores. Aquí en este caso mi teléfono celular está conectado a la misma red que mi computadora. Esta dirección IP en mi red es la de mi computadora y mi teléfono al estar conectado a la misma red a través del router donde nos provee el servicio de internet, pues entonces alcanza a poder hacerle peticiones a esta dirección IP. Mi teléfono también está en la red, entonces sería como 192.168.0 y algún otro número que tenga asignado mi teléfono, que es de ahí donde voy a hacer las pruebas. Y la carpeta que yo tengo designada para los servicios se llama ejemplo, que es justamente donde están estos elementos, ¿no? Están en la carpeta de ejemplo y tenemos un servicio que es obtener usuarios, que lo que hace es seleccionar todo de los usuarios ordenado por nombre de usuario de forma ascendente. Y ejecutamos aquí, como ya vimos en la reunión pasada. Y cuando tenemos una respuesta, la respuesta va a estar en formato JSON y va a tener dos elementos. Error, que puede ser nulo, en el caso de que no haya ningún error, o puede tener lleno el espacio error con alguna cadena de texto y el error que se produjo, o puede estar vacío, es decir, con nulo, y tener otro espacio que se llama usuarios, donde van a estar seleccionados o mostrados los usuarios. Podemos ver el resultado. Ay, me equivoqué, es localhost. Ahí está. Tenemos aquí el resultado, que es un formato en JSON, donde está error nulo y los usuarios. Aquí están los usuarios y los vemos los datos procesados. Entonces es lo que vamos a estar obteniendo y después trabajando con ello para mostrarlo en nuestra aplicación. Esto va a ser importante. ¿Cuál va a ser la forma de la respuesta que vamos a tener? Nosotros podemos ver aquí que vamos a tener un espacio que se llama error y un espacio que se llama usuarios. Es decir, dos datos que va a tener este objeto JSON. Error, que es de tipo nulo, que es un tipo primitivo, y usuarios, que son objetos, 15 objetos. ¿Cómo sabemos que son objetos? Porque tenemos aquí un arreglo de objetos, y estos objetos van a ser en el espacio 0, un dato primitivo, y de usuario, clave usuario y nombre usuario. Hasta aquí es más o menos lo que habíamos hecho. Ahora bien, vamos a tomar dentro de este elemento otro package. Este sí va a ser el modelo de datos. Ahora sí me aparece correctamente. En el retrofit service vamos a crear aquí, aparte de la dirección, vamos a crear una función que se llame construir, make el retrofit service, y va a ser de tipo, o esta función me va a regresar un objeto de tipo retrofit service. Entonces al final esto me va a regresar o va a tener que hacer un return. Aquí déjenme poner el make retrofit service. Y lo que va a hacer es un return
Como va a ser una sola línea, lo puedo poner desde el principio o lo podemos poner hasta el último. Y aquí vamos a construir nuestro objeto retrofit. Entonces, retrofit punto builder. Aquí nos va a pedir importar retrofit. Lo importamos, no hay problema. Import, ahí está. Nos importa la librería retrofit. Y vamos a necesitar algunos elementos. Primero vamos a tener que ponerle la URL de donde va a obtener. Este lo vamos a sacar de dirección. La dirección que creamos arriba con la variable. Vamos a agregarle también un convertidor para que cuando reciba una respuesta directa desde el servicio, nosotros sepamos o podamos convertirlo de forma automática. Entonces aquí vamos a ocupar el JSON Converter Factory. Oh, a ver, JSON Converter Factory. JSON Converter Factory .create. Si no aparece, pues hay que importarlo. No me sale. Vamos a ver. Retrofit Service. Make Retrofit Service Factory. Vamos a ver. No. JSON Converter Factory. Retrofit Builder. Dirección. Vamos a ver. Add Converter Factory. Vamos a importarlo de forma manual porque no me está saliendo. Import de Retrofit 2. Vamos a importar el converter. Y aquí quiero el JSON y el JSON Converter Factory. No sé por qué no me lo estoy importando automáticamente. Pero así, JSON Convert Factory. Y hacemos un create. Y por último, hacemos el build. Y vamos a hacer un create para crear el servicio. Y el servicio va a ser con la misma clase retrofit service class.java. Y ya tenemos creado o tenemos la función que va a crearnos el objeto retrofit que nos va a servir para hacer peticiones a través de la interfaz. Ahora, en la interfaz vamos a tener que ocupar una clase de datos. Aquí yo voy a crear la clase de datos y van a ser los resultados que vamos a obtener de la parte del servidor. Este va a ser un data class. Un data class lo que va a hacer es definirme cómo está compuesto un objeto, es decir, qué características tiene. Entonces aquí vamos a ponerle un remote result, un resultado remoto, pero de usuarios, de obtener usuarios. Este data class remote result va a necesitar que le pongamos las características. ¿Qué características va a tener este elemento? Bueno, va a tener estas características. ¿Qué respuesta voy a obtener? Aquí está. Yo sé que este va a ser mi objeto remote result usuarios y va a tener un espacio que se llama error, que va a poder ser nulo o va a poder ser cadena, y un espacio usuarios que va a ser una lista de usuarios, lo que para mí sería usuarios. Este sería el usuario 0, el usuario 1, el usuario 2, etcétera. Donde usuario va a ser un elemento que tiene un ID, una clave y un nombre. Esas tres características. Entonces, esto que tengo aquí como respuesta es lo que yo tengo que poner aquí como tipo de datos que va a tener mi objeto de tipo remote result usuarios. Para esto yo necesito ocupar los nombres tal y como vienen en esta respuesta que estoy obteniendo del servidor que genera este objeto, que sería el espacio que se llama error y el espacio que se llama usuarios. Yo podría cambiar el nombre para utilizar otro nombre distinto dentro de mi programa, dentro de mi aplicación, para que yo pudiera controlar mejor la forma en la que se nombran dentro de. Para esto podríamos ocupar el serialized name, y aquí sería el nombre tal cual viene en la respuesta que yo voy a modelar o en el objeto que voy a modelar. Tenemos el espacio error y el espacio usuarios.
Para esto va a estar compuesta nuestra respuesta, el espacio error y el espacio usuarios. Entonces, cuando yo reciba una respuesta, de hecho aquí me faltaría que respuesta en el espacio usuarios tuviera asignado un nulo al principio, punto y coma. Y entonces cuando yo genere la respuesta y no haya usuarios que listar, por ejemplo aquí donde 0 vamos a ponerle, o donde no, ¿dónde puede ser? Bueno, que me regresará nada. A lo mejor que no encuentre la tabla. Vamos a ver si así funciona. No. Bueno, dejámosla con que queda igual. Esto va a ser importante a la hora de que la parte de los servidores maneje los errores que puedan ocurrir. A lo mejor que busque un usuario y no me regrese nada, pues me regresaría nulo. En este caso, como tengo varios, sí me los va a regresar, ¿no? Bueno, perdón, regresamos. Entonces, aquí sería el espacio error, que es este espacio error que tendríamos nosotros como un elemento. Respuesta, aquí me faltó. Aquí ya me equivoqué porque nada más dejé el espacio error. Sería nulo. Y en el espacio de usuarios también sería nulo. Los dos espacios que va a manejar. Ahora sí. Ahora sí, tengo el espacio error y el espacio de usuarios. Perdón. Entonces, en el espacio error es tal cual como viene. Y yo le puedo poner aquí como cualquier nombre, otro nombre. Y este nombre es el que yo voy a estar ocupando dentro de la aplicación. En este caso no necesito cambiarlo, lo voy a dejar también como error. Y va a ser un tipo string que puede ser nulable. Esto es porque ya habíamos determinado que nuestra respuesta error puede ser nulo. O si es que hay un error, puede ser que tenga una cadena. Entonces es lo que tenemos que considerar, el tipo de dato que voy a poder utilizar. Entonces, o poder recibir, perdón. Coma, y el otro objeto, o el otro nombre de la otra variable va a ser usuarios, si mal no recuerdo, usuarios, verificamos, verificamos en nuestra respuesta, usuarios, y el nombre que yo le voy a dar para ocuparla dentro de esta va a ser listado de usuarios. Y aquí, al igual que hicimos con el otro elemento, voy a tener que decir de qué tipo de datos se trata. Cadena, entero, booleano, pero nosotros podemos ver que aquí el resultado que tenemos es un arreglo. Es un arreglo y ya no va a cambiar de dimensión, así que podemos definir que esto es una lista, es un listado. Ajá, pero ¿un listado de qué? Un listado de strings, un listado de enteros, un listado de qué cosa. Ah, bueno, aquí tenemos un problema porque este listado que tenemos no es de datos primitivos, es un tipo de listado de objetos. Estos objetos, podemos ver aquí que son objetos porque están entre corchetes. Si fueran datos primitivos se verían directamente con el dato, como aquí el nulo, o aquí que tiene un tipo string, un tipo string, un tipo string. Estos son objetos. Entonces vamos a tener que crear este objeto. Y yo había comentado que para mí este objeto que tiene un ID, una clave y un nombre es un tipo de objeto que voy a denominar como usuario. Entonces voy a crear aquí, va a ser un listado de usuarios, bueno, en este caso de datos de tipo usuario. Y aquí me dice, oye, pero ¿qué es usuario? Ah, bueno, vamos a crear la clase usuario para que podamos nosotros también modelar cuáles son los datos que va a obtener. Entonces aquí dentro de modelo voy a crear otro Kotlin Class File que también va a ser un data class y este va a ser usuario. Es decir, aquí voy a definir cómo es que voy a ocupar usuario. Ya lo tengo puesto acá, pero lo vamos a ir haciendo uno por uno. Entonces, voy a hacer esto más pequeño. Voy a poner otra vez serialize name para que lo importe. Y vamos a ver qué tipo de, qué nombre es el que recibe este primer dato. Se va a llamar, tal como viene en mi respuesta, se va a llamar ID usuario. El segundo se va a llamar clave usuario y el tercero se va a llamar nombre usuario. Para hacerlo más corto, para mí un usuario va a ser un ID, una clave y un nombre. Es decir, le vamos a quitar la parte de usuario. Esto solamente es para la parte de la base de datos y que tengamos más certeza de cómo estamos mandando a llamar los nombres. Aquí entonces en serialize name voy a poner tal como viene ID usuario. Este es el primer nombre. Y el ID usuario yo lo voy a renombrar o yo le voy a poner otro nombre para mí dentro de mi elemento. Va a ser ID y este va a ser de tipo entero. O podríamos ponerlo de tipo cadena tal como viene acá. Ahora la conversión solito.
Aquí este es tipo cadena. Si fuera número lo guardaría igual. Así yo lo tengo guardado en este elemento que es, creo que sí es entero. A ver, vamos a ver la estructura. No, sí es entero, entonces podemos dejarlo como entero y lo va a guardar directamente como entero. Aquí como lo convierte en una cadena de JSON, pues lo convierte todo en cadena, pero este valor lo podemos cambiar o se puede hacer un casteo directo a que sea entero. No va a ser otro, no va a tener letras, entonces siempre va a ser entero. El otro elemento va a ser la clave de usuario. Este tipo sí va a ser de tipo cadena, por ejemplo clave, y va a ser de tipo cadena. Y vamos a tener otro que va a ser el último, que es el elemento nombre usuario, y el valor o el nombre que yo voy a poner va a ser nombre y va a ser también un tipo string. Y entonces ya tenemos aquí nuestro objeto, nuestro data clase de tipo usuario. Es decir, cuando yo regrese aquí, una lista va a ser de este tipo de datos, donde cada elemento de la lista va a ser un usuario y cada usuario va a tener un ID, una clave y un nombre. Todos estos referenciados a través de la respuesta que estoy recibiendo de, eh, de mi respuesta JSON del servidor. ¿Sale? Como ID usuario, clave usuario y nombre usuario. Bueno, aquí ya tenemos nuestro modelo de datos, esto ya terminamos. Vamos a nuestro retrofit service. En nuestro retrofit service, ahora sí, vamos a poder aquí hacer las peticiones que yo necesite. Vamos a poder hacer las peticiones get, vamos a poder hacer las peticiones post, vamos a poder hacer las peticiones put. En este caso importamos el get y yo voy a hacer el get, o sé que el obtener usuarios .php va a ser una petición get, que es justamente lo que estamos haciendo aquí, get. Y cuando acceda a este archivo de obtener usuarios, lo que voy a hacer es un get para obtener. Recuerden que get es para obtener. Entonces, get, obtener usuarios. Y vamos a ocupar aquí una función suspendida para trabajar un hilo secundario, es decir, que lo haga en un segundo plano. Usuarios, get usuarios. Y lo que voy a obtener va a ser un response de tipo remote result usuarios. Es decir, voy a obtener el objeto de mi modelado remote result usuarios. Es decir, un espacio que se llame error y otro espacio que se llame listado usuarios, que fue lo que yo estoy tratando de recibir. Este es el servicio. Para ocupar el servicio, vamos a tener que mandarlo a llamar de nuestro main activity. En el main activity vamos a tener que crear las variables necesarias para ocupar el enlace de tipo activity main binding, y de una vez voy a crear la otra variable. Este sí va a ser private val service API, a lo mejor service usuarios API. No, Service API. Vamos a dejarle Service API. Y este va a ser de una vez un retrofit service. Retrofit service factory. Punto make retrofit service. Aquí creamos el objeto y a través de este objeto vamos a poder utilizar la interfaz para solicitar los elementos. Vamos a inicializar enlace. Activity main binding. Punto inflate. Inflater. Ok, aquí es enlace.root. Ok, y vamos a poner aquí dentro del onCreate, vamos a utilizar enlace para acceder al botón obtener y ponerle un click listener que vaya a solicitar los usuarios. Sale. Vamos a crear la función private fun solicitar usuarios, y dentro de listar usuarios vamos a utilizar una función de una función suspendida. Entonces por eso necesitamos lanzarla en un hilo secundario. Lifecycle Scope Launch.
Vamos a decirle en dónde quiero que la lancemos, en el hilo secundario, en dispatchers.io, que es el hilo secundario para input-output, y vamos a utilizar una variable que se llama respuesta servidor, para recibir la respuesta del servidor, y esto va a ser igual al service API, que es el objeto del retrofit service, y le voy a decir get usuarios. Get usuarios viene justamente de esta interfaz. Este se llama get usuarios y lo que va a hacer es llamar o hacer la llamada a esta dirección, a esta URL, aquí me faltó una diagonal, perdón, a esta URL con esta dirección, con este servicio, y va a recibir como respuesta un remote resolve usuarios, que va a contener error y usuarios. Entonces aquí tenemos esta respuesta del servidor. Lo que podemos hacer después es preguntarle si fue satisfactoria o si se pudo hacer la respuesta, si obtuve respuesta, una respuesta 200 o status OK. Vamos a checar la parte del error. Voy a crear aquí una variable que va a ser de tipo string nullable, que va a ser donde voy a guardar el error si es que me regresó un error, y voy a decir respuesta servidor punto body, que es la respuesta que trae, que sería el espacio error y el espacio usuarios, que aquí me dice que tengo que ponerle un safe only, porque esto puede regresar como nulo, y voy a preguntar por el elemento error. Sabemos que este elemento error puede ser que venga con un nulo o que venga con una cadena. Por eso es que es una cadena nullable. Entonces, una vez que ya tengo este elemento, voy a preguntar con un if si error es diferente de nulo, es decir, si no hubo error, y por el contrario, si sí hubo error. Si sí hubo error, pues lo más fácil es decirle, ¿sabes qué? Pues hubo un error, ¿no? Aquí ustedes podrían hacer cualquier cosa. Podrían informar que hubo error y poner el error, porque en la variable error, que es una cadena, habría el error. Pueden hacer un toast, pueden hacer cualquier otra cosa. No es cierto, perdón. Esto es, si es diferente de nulo. Sí, así lo tengo, perdón. Si es diferente de nulo, entonces aquí sí habría error, porque eso sería una cadena. Entonces, en un hilo principal, en el hilo principal, que es donde se pintan los elementos, vamos a poner un toast que me diga que hubo un error y que me dé la cadena del error que hubo. Esto es si es diferente de nulo. Si no es diferente de nulo, es decir, no hubo error, entonces lo que vamos a hacer es tomar un elemento del listado. Voy a crear aquí una variable, listado de usuarios, que se va a llenar con una lista vacía o con la lista del listado usuarios. Y listado usuarios es una lista de usuarios. Entonces, esto se va a llenar con una lista vacía o con una lista de elementos de tipo usuario. Lo que me resta es crear un arreglo de usuarios para recorrerla y tenerla ahí lista. Entonces, esta lista de usuarios va a tener los usuarios, el usuario 0, el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3, etcétera, etcétera, listados de esta manera, y cada uno va a tener su ID, su clave, su nombre, tal y cual está nuestro modelo de datos de usuario, con sus datos, ¿no? Que pusimos ID, clave y nombre. Ahora bien, vamos a recorrer esta lista de usuarios y para cada elemento que yo obtenga, voy a crear un arreglo de nombres, voy a ocupar unos nombres. Entonces aquí creo una variable que se vaya a nombres, que es un arreglo de cadenas. Es decir, ya no van a ser objetos, ya no van a ser objetos complejos, van a ser directamente eh, objetos o datos primitivos, perdón, datos primitivos. Entonces voy a tomar la lista de usuarios, que es la que tenemos acá, la voy a recorrer con un for each. Cada elemento que obtenga yo del for each va a ser it, y voy a decir a nombres, vas a añadirles un elemento. ¿Qué elemento? Ah, pues el elemento que se reconecta ese nombre, pero solamente me interesa el nombre. Entonces, en nombres, que es un arreglo de cadenas, voy a obtener los nombres, estos nombres que estoy leyendo acá, en este orden que están mostrándose.
solamente los nombres, no el objeto completo, solamente los nombres, que es lo que me interesa. Y una vez que tengo los nombres, entonces ahora sí, voy a poder ocupar un adaptador. Un adaptador me sirve para llenar un elemento, en este caso es el spinner. Voy a ocupar este adaptador para decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a llenar con cadenas que están almacenados en este arreglo que se llama nombres. Y por último, vamos a llenar el spinner, es decir, el elemento donde se van a mostrar los nombres, con ese adaptador que tengo acá. Pero lo tengo que hacer con el hilo principal, porque el hilo principal se encarga de toda la parte visual, es decir, de pintar los elementos, cambiarlos, etcétera. Entonces, en este caso, como voy a agregarles texto a un spinner, lo tengo que hacer con el hilo principal. Entonces, tomo el adaptador, le digo que va a ser un Simple Spinner Drop Down Item para que nada más pueda seleccionar uno, me muestre nada más uno. Y voy a decirle que el Select Usuario, que es el elemento que creamos aquí en el main, que es este spinner, Select Usuario, se va a llenar con lo que tenga adaptador. Y si probamos nosotros nuestra aplicación, debería funcionar de forma correcta. Último, y se me estaba olvidando este detalle, vamos a tener que agregar el permiso para conectarse a internet, porque evidentemente va a mandar una información y va a recibir una información a través del protocolo HTTP. Entonces vamos a ir a el archivo Android Manifest y aquí vamos a agregar los permisos. User Permission Internet, y ya estaríamos en posibilidad de checar nuestra aplicación. Vamos a ejecutarla, vamos a esperar a que la compile. Si todo es correcto, no tendremos ningún problema. Una vez que esté ejecutada, vamos a ver nuestro dispositivo corriendo. Va a lanzar, ahí está. Y cuando yo le dé clic aquí, va a hacer la petición a mi obtener usuarios en el servidor. Obviamente está corriendo el WAMP. Y aquí tengo la respuesta con los elementos que puedo utilizar. Ahora, esto que tengo acá, estoy seleccionando nada más los nombres, que fue lo que yo le pedí aquí que nos pusiera, ¿no? De los objetos usuarios, solamente el nombre. O podría poner más elementos. Esto solamente es un ejemplo. Entonces, aquí nos faltaría en la interfaz de Retrofit Service agregar otros elementos para que pudiéramos hacer podríamos hacer una llamada, un request a otros servicios. Por ejemplo, a lo mejor obtener los lugares, o podríamos agregar una nueva queja o agregar una nueva fotografía, no sé. Ahí tendríamos que hacerlo para que se complementara con la parte del servidor, y entonces así ya nuestro proyecto tuviera la parte del consumo de la API de forma correcta. Bueno, creo que eso es todo. Para que puedas empezar, o para que puedan empezar a checar lo del servicio, solamente chequen bien la dirección IP y bueno, seguimos con el proyecto. Saludos.